Es un privilegio estar con ustedes. Todos tenemos por lo menos un nombre que aparece ahí registrado en nuestro documento DPI, ¿verdad? En el RENAP, y los que todavía no tienen DPI aparecerá en su ¿cómo se llama ahora? Antes se llamaba partida de nacimiento y se llama certificación de nacimiento, pero aparece por lo menos un nombre. Pero muchas veces no nos dicen nuestros nombres, sino nos dicen de otra manera. Yo tuve 2 tías, ya fallecieron, y unos primos que me dicen negro, por razones obvias, no será por ser rubio, ¿no? Mi hija me dice Kili, sepa usted por qué, solamente sé que es porque soy muy especial para ella. Hace como unos 15 días, una amiga publica en el Facebook, pues era el cumpleaños de su esposo, y le dice, Cosa, feliz cumpleaños, te quiero mucho. Y entonces yo me enteré que era el cumpleaños de su esposo, que también es mi amigo. Entonces yo le dije, bueno, saludos para Don Cosa, feliz cumpleaños. Don Cosa merece respeto. Pero los nombres de Dios, según los expertos, dicen que no están relacionados ni con sus características, ni con las relaciones emocionales o psicológicas que nosotros podamos hacer de ellos. De hecho, pues se dice que el nombre más común, que aparece más de 7,000 veces en las Escrituras, que es Yahvé, que nuestras Biblias evangélicas ha sido mal traducido como Jehová, en realidad no es su nombre. Moisés insistió en que le dijera cuál es el nombre, porque le había dado encargo de ir con Faraón, y entonces le digo, mira, son pequeñitos detalles, y entendí cuál es mi misión, pero a ver, dime cuál es tu nombre, porque seguramente me van a preguntar. En una cultura que estaba acostumbrada a identificar a muchos dioses con un nombre específico. Había, por ejemplo, un dios del sol que se llamaba Ra. El Nilo era de por sí un dios, todos tenían nombre, pero Dios no le dio un nombre, le dio lo que Él es. Porque al fin y al cabo, los judíos entendieron por mucho tiempo, y aún hoy día lo siguen entendiendo, ese nombre es inefable, es decir, no se puede pronunciar. Por supuesto, Dios no les desautorizó para que dijeran su nombre, nada más les prohibió utilizarlo en vano. Pero ellos a partir del siglo II dijeron, bueno, no sabemos de repente en algún momento si estaremos utilizando el nombre de Dios en vano, y entonces mejor ni lo mencionamos. Y entonces en lugar de decir Yahvé, entonces ellos decían, cuando leían o cuando se referían a Dios, entonces ellos decían el Señor. De hecho, a partir del siglo II, los judíos dicen, cuando se lee esas letras, son 4 letras, Magda y César les explicaron hace 8 días, según tengo entendido, qué significaban esas letras. Pues Dios simplemente le dice, yo soy el que seré, o como ha sido traducido en nuestras Biblias, yo soy el que soy. No les dijo ningún nombre. Pero el Shaddai sí aparece en la Escritura, Dios mostrándose, presentándose como el Shaddai. Y de eso yo les quiero platicar el día de hoy, hacer una introducción un poquito larga para explicar lo que es el Shaddai, y luego quiero compartir con ustedes un sermón que he denominado Aprendiendo de las experiencias personales con el Shaddai, porque en la cultura judía los nombres de Dios están relacionados con vivencia de las personas. No es que lo relacionen con las circunstancias, no es lo que lo relacionen con sus características, aunque muchos de los nombres de Dios están relacionados con sus características, pero no es la primera razón o la razón fundamental por la que los seres humanos llaman o llamamos a Dios de diferentes maneras. Simple y sencillamente porque es un Dios relacional, es un Dios vivencial. En las culturas, los dioses no tienen relación con las personas, y muchas veces
cuando tienen relación con las personas, lo hacen con fines muy egoístas. Pero el Dios de la Biblia es un Dios relacional, es un Dios vivencial. Por ejemplo, los judíos le llamaron a Dios el Señor que provee, o Yahvé Jireh. ¿Por qué? Porque durante 40 años Dios les proveyó absolutamente todo. Dice la Escritura que su calzado y su ropa no se desgastaron en 40 años, imagínese usted. Yo por lo menos tuve la experiencia de unos zapatos que me hizo mi papá. Mi papá era uno de los mejores zapateros de la antigua. Ya solamente uno queda de toda esa generación maravillosa de zapateros de la antigua. Pero yo recuerdo que mi papá me hizo mis botas industriales cuando me fui a estudiar al técnico industrial de Mazatenango. Y después todavía los utilicé como 6 años más. Y tenía un amigo que cuando miraba que yo los estaba ilustrando me decía, ya está preparando sus que los entierren juntos, decía. Porque eso nunca se terminaba. Y cuando yo ya tuve dinero, entonces yo le dije a mi papá, papá, hágame otro par de botas. ¿Y por qué? Me dijo, si todavía están buenos, solo le cambiamos tapas y les ponemos mediasuelas y ya quedan bien. No, papá, es que ya me aburrieron. Pero a los judíos no se les desgastó. Más les valía que no se aburrieran. La ropa y el calzado les duró 40 años porque Dios proveyó. Y de igual manera la comida, porque Dios durante todo ese trayecto Dios les proveyó alimento, el maná que día a día ellos tenían que recoger. Y terminó una vez que entraron a la tierra prometida, porque era una tierra que, como dice la Escritura, fluye leche y miel. Pero mucho cuidado, porque si bien los judíos entendían los nombres de Dios en la manera que ellos se relacionaban con Él, muchas veces lo confundieron. Ciertamente nuestro Dios es un Dios proveedor, pero no está para la satisfacción de nuestros caprichos. La Escritura dice que ciertamente todas las cosas que nosotros le pidamos a Él en su nombre, Él nos las concede siempre y cuando sean de acuerdo a su voluntad. Ese es un detalle que muchas veces nosotros pasamos inadvertido. Y los judíos tuvieron también un capricho. Se les ocurrió un día que todos los días maná, y todos los días maná, ya nos aburrimos del maná. Entonces queremos carne, y Dios les proveyó, les satisfizo su capricho, pero los castigó. Usted conoce la historia. Ese Dios también le llamaron, es que el Señor está allí, es decir, Yahvé Shammah. Dios está ahí. ¿Dónde estaba Dios? Es que los acompañó todo ese tiempo y de día lo miraban como una columna, como una nube, y en la noche como una gran columna de fuego. Y Dios estaba ahí. Cuando se construyó el templo, ellos decían, es que Dios está ahí. Y por eso año con año ellos conmemoraban el hecho de que por 40 años Dios los acompañó por el desierto a través de la fiesta de los tabernáculos, y decían, Dios está ahí. Pero cuando cosificaron a Dios, que es uno de los errores que muchas veces la iglesia, nosotros como cristianos cometemos, entonces Dios nos tiene que dar una lección. Porque ellos no se arrepintieron de sus pecados, y Jeremías, por más de 20 años les digo, miren, arrepiéntanse, porque si no, va a venir aquí destrucción. Y ellos dijeron, no, mira, estás loco. ¿Cómo Dios va a destruir el lugar donde vive? Pero lo destruyó. Y ciertamente, en los tazones sagrados, en los pocillos sagrados, los reyes medo-persas bebieron hasta embriagarse, como se dice en buen chapín, hasta en los tazones sagrados echaron los tragos. Es que Dios no puede ser cosificado. Dios está ciertamente ahí, pero debemos de entender que Él lo ocupa todo, Él es todo. A veces nosotros también, por esa cercanía que hemos tenido de Dios, yo creo que Dios nos ha mal acostumbrado, pienso yo, porque lo tenemos tan cerca que se nos olvida, por ejemplo, ¿verdad? Que siendo omnipresente le damos la bienvenida, le decimos, Dios, te damos la bienvenida. A ver, démosle un aplauso a Dios de bienvenida. Pero es que Dios, ven,
Es que Dios es omnipresente. Pero es tan cercano que creemos que es como nosotros. Es soberano, pero muchas veces nosotros casi que le exigimos, muévete con libertad. Pero si Él es soberano, no tenga pena, Él se va a mover como Él quiere. Pero Dios no se entiende, ¿sí? Él es rey y le pedimos que nos sirva. Es que pasen, hermanos, para que Dios los pueda ministrar. Y yo me pongo a pensar, ¿saben? Cuando estaba yo preparando esto, me puse a pensar, porque ¿cómo Dios realmente nos entiende? Sin enojarse con nosotros, porque vaya si no nos pudiera castigar. Pero yo recuerdo en la figura, hace poco mi nieto, tenemos un nieto de 5 años, se me trepó en la espalda y me abrazó y sus piernas me las puso pues en el abdomen. Y cuando lo iba yo cargando me dice, güey, tú estás un poco gordo. Si me lo hubiera dicho alguien más, yo le hubiera reclamado, gordo, ¿verdad vos? Hermoso tal vez. Pero es de patojo. Yo creo que muchas veces Dios nos dice de esa manera. El pueblo de Israel entendió que Dios luchaba con él. Era el capitán, el general de los ejércitos. Era Yahvé Sabaoth, que los acompañaba en la batalla. Pero, cuidado, porque los judíos lo que hicieron de parte de Dios, de nuevo lo cosificaron y pensaron que era un talismán. Que era una cosa que podían ellos llevar y que simple y sencillamente, ¿verdad? La presencia del arca iba a hacer que iba a ocurrir victoria, viviendo, por ejemplo, en pecado. Y entonces Dios les tiene que dar una lección. Usted puede leer en el primer libro de Samuel que los filisteos hasta el arca se llevaron. Entonces, tengamos cuidado como nosotros, en la relación que tenemos con Dios o en la vivencia que tenemos con Dios, tengamos cuidado de no tener una imagen distorsionada de Dios, porque eso se llama idolatría. Pero el nombre El Shaddai, que ha sido traducido como el Todopoderoso, en realidad tiene muchos significados. Y los vamos a ver en la experiencia misma, particularmente de 2 personajes. Pero la traducción que más llena el nombre del Shaddai, el nombre de Dios del Shaddai, por favor tome nota, es el todo suficiente. El Todopoderoso estará contenido dentro de ello. Porque el Shaddai es un compuesto de 2 nombres. Él, en primer lugar, idiomáticamente no es un artículo, no es el púlpito, por ejemplo, no es el auditorio, no es tampoco un pronombre personal, es decir, no es la tercera persona singular, es decir, ahí está Él está predicando, no, Él es el nombre más antiguo de Dios. De hecho, los arqueólogos han encontrado evidencia de que antes que Abraham y su familia se situara en ese lugar, a esa tierra que Dios les prometió y les dio, los antiguos pobladores de ese lugar conocían a Dios como Él. Por supuesto que es el nombre más genérico, es como decir Dios. Y todo mundo que al menos es creyente dirá, sí, yo creo en Dios. El asunto es que Dios. Y los judíos entonces denominaron a ese nombre más genérico Él, y lo entendieron como el que es fuerte, como que es poderoso. Entonces, en ese compuesto de El Shaddai, el primer nombre de Dios, Él, es el que es fuerte y poderoso. No es ni siquiera Shaddai. Ahora, Shaddai, a los expertos les parece que es un calificativo, y el calificativo tiene su origen en la palabra shad, que es pecho, pero no es un pecho masculino, es el pecho femenino.
Es el pecho que amamanta. Es el pecho que nutre. Pero también ese Shaddai es el que da poder. Es el que satisface. Es el que se derrama en la vida del creyente. En otras palabras, es ese Dios que se da absolutamente todo por su pueblo, por sus hijos. Es sustentador y al mismo tiempo es fortalecedor. Es también el que fructifica. Es el todo suficiente y nada es necesario aparte de él. Yo cuando recibí la invitación de Héctor Arturo para poder compartir esto, le decía, mira, hay un nombre dentro de los nombres de Dios que a mí francamente me trae, como dicen de aquel anuncio de los gauchitos, cacheteado el pavimento. Es el Shaddai. Porque el nombre, el significado del nombre es todo esto que yo les dije, pero se resume y se condensa en una frase: es el todo suficiente, es el que teniéndolo a Él, nada es necesario, no se necesita más. El salmista de alguna forma lo expresa, aunque no está ahí relacionado inmediatamente el Shaddai, pero sí en la experiencia de David. Hay uno de los salmos que dice, bueno, yo cuando vi la prosperidad de aquellos que hacen cosas indebidas, yo dije, ¿cómo es eso que estos que no conocen a Dios ni temen a Dios mueren en paz, mueren con riquezas, mueren felices según él? Hasta que entendí, dice el salmista, el fin de ellos, y entonces entendí que fuera de Dios no hay ningún bien. Es decir, Dios me es suficiente. Es decir, podemos tener nada, pero Dios nos es suficiente. A diferencia del nombre más común de Dios, que es Jehová o Yahvé, el nombre El Shaddai se menciona nada más 37 veces, es decir, 7,200 y pico de veces versus 37 menciones que nada más se dan del Shaddai. Y le voy a contar en dónde podemos encontrar esas 37 menciones. 3 menciones hay en las bendiciones patriarcales. Hay una contenida en una bendición y es en la primera bendición a los patriarcas. Es la tarjeta de presentación de Dios y es en la bendición que Dios quiere darle a Abraham. Lo podemos ver en Génesis 17, 1 al 6. Y se presenta de esta manera: yo soy el Shaddai, te haré fecundo. Es decir, Él se presenta como garante de su abundancia para Abraham. Luego, Isaac bendice 100 años después a uno de sus 2 hijos, que fue Jacob. En Génesis 28, 2 al 4 dice, y la bendición de Isaac para Jacob dice: el Shaddai te bendiga, te haga fructificar, te multiplique, tomes posesión de la tierra. Es decir, acá está contenida en esta bendición perpetuidad y bienes abundantes. Y hay una bendición extraordinaria que Jacob le prepara a uno de sus hijos predilectos. Usted sabe, es José. Y usted puede corroborarlo en el capítulo 49 cuando Jacob bendice a sus 12 hijos. Hay algunos que más bien no los bendice, sino más bien dice, uy, ¿verdad? Ojalá no se junten con Leví y con Simeón, porque estos son de armas tomar. Pero hay 2 de los hijos que yo digo, con ellos fue extraordinaria la bendición. Uno de ellos fue Judá. Le promete que a través de su descendencia nunca haría falta rey, por ejemplo. Pero la bendición más extraordinaria, y usted lo puede corroborar, es la bendición que le da a su hijo José. Y resumo lo más importante, Génesis 49, 25 al 26, que dice, por Dios quien te ayudará, hablando de José, por Dios quien te ayudará,
por el Shaddai que te hará bendecir con bendiciones de los cielos, con bendiciones de lo profundo, con bendiciones de los pechos. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis antepasados, hasta los límites de los collados eternos. Hay una versión que me llama mucho la atención y dice: es que yo te bendigo por ese Shaddai y te bendigo con la bendición de los pechos de arriba y de los pechos de abajo. Es decir, si su abuelo había sido bendecido con abundancia, si su padre había sido bendecido por su abuelo con perpetuidad y bienes abundantes, él le dice: yo te voy a dar una bendición mayor que la que yo recibí, que la que recibió tu abuelo, que la que recibió tu bisabuelo. Y esto es plenitud, porque el Shaddai, teniendo el Shaddai, nada hace falta, estamos plenos. Hay 3 menciones. Hay otras 2 menciones del Shaddai que se mencionan en circunstancias difíciles, porque déjeme decirle que el Shaddai también se manifiesta a través de las pruebas. Y las 2 menciones están en el libro de Ruth, y es el caso de Noemí. Noemí, el nombre Noemí quiere decir la que tiene placer. Pero cuando ella experimenta la tragedia de su familia, se muere su esposo y se mueren sus 2 hijos y nada más le quedan las 2 nueras, ella dice: miren, ya no me llamen Noemí, mi nombre ya no es más placentera, mi nombre ya no es más la que tiene placer, llámenme Mara, llámenme amarga, estoy en amargura. Y ella dice en Ruth 1:20-21: no me llaméis Noemí, llámenme Mara, porque el Shaddai me ha puesto en gran amargura. Yo salí llena y el Shaddai me ha afligido. Pero nos vamos a dar cuenta, a través de donde se encuentra mayoritariamente el nombre del Shaddai, que ese Shaddai, que es suficiente, también bendice a través de las pruebas. La semana pasada yo tuve la bendición de andar con un pastor, un teólogo reconocido en América Latina como lo es Gerardo de Ávila. Yo lo estuve transportando hacia donde él tenía que dar las conferencias, y en el camino hacia Escuintla él me va diciendo: mira, yo muchas veces me he peleado con Dios porque no he entendido ciertos versículos de la Biblia. Y un versículo que yo por mucho tiempo yo no entendía era ese de Romanos, que dice que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Pero yo que he sido capellán, yo que he sido pastor, yo que he auxiliado, que he estado con personas en sus últimos días y verlos morir de cáncer, y yo decía: ¿cómo esto puede ayudar a bien? Y mira, me dijo, hasta que encontré una versión en inglés que dice así: porque a los que Dios aman, todas las cosas juntas ayudan a bien. Entonces yo entendí ese versículo. Y es que en realidad en la experiencia de las personas, de los judíos, en nuestras experiencias nosotros podemos entender que efectivamente todas las cosas juntas, porque si separamos, ¿verdad?, y lo malo, no encontramos razón de ser. No encontramos razón de ser muchas veces cuando Santiago nos dice: miren, si alguien está pasando por alguna prueba, por favor, gócese. Eso es lo más absurdo. Como que nos dice: a ver, ¿cómo estás? Estoy bien fregado. Vos, qué bueno, qué alegría, hagamos fiesta. No, pero Santiago así lo dice. Es que nuestro Dios no se mueve conforme a nuestra lógica, conforme a nosotros pensamos. Pero una cosa sí es cierta: el Shaddai es lo único que necesitamos. Van 5 menciones, 2 menciones más, y las 2 menciones, una de ellas la encontramos en 2 menciones siguientes las encontramos en juicios divinos. Una en el juicio contra Babilonia en el libro de Isaías.
Y la otra mención del Shaddai la encontramos en Joel, anunciando el juicio final de Dios. Porque al fin y al cabo, el Shaddai también es justo juez, defendiendo la causa de sus hijos. Por eso es de que en determinado momento ciertos movimientos feministas que han tildado a la Biblia de ser machista no han comprendido ese carácter extraordinario de Dios como mamá. ¿Nos parece raro? Es esa mamá que está dispuesta a morir, inclusive, ¿verdad?, por defender la causa de sus hijos. Pero nos parece raro en nuestra cultura, quizás no lo habíamos escuchado, pero recuerde que Shaddai viene de Shad, el pecho, el que nutre con pecho. Un amigo mío, pastor, que tiene muchos años, más de 30 años, en un ministerio que tiene el nombre de Shaddai, no le pasaba. Yo decía, no, ¿cómo puede ser posible? No, el Shaddai es el Todopoderoso, pero no es el pechudo. No, me dijo, es que eso no nos han enseñado. Me dijo, bueno, una cosa es que no le han enseñado, pero otra cosa es lo que dice la Escritura y lo que atestigua la Escritura. El Shaddai es justo juez, defendiendo la causa de sus hijos. Van 7 menciones de 37, pero ¿sabe dónde están las otras 30 menciones acerca del Shaddai? En el libro de Job. Ahí hay 30 menciones del Shaddai. Por cuestiones de tiempo, pues yo me puse a ver en qué capítulos estaba, pero hay 30 menciones. Y los eruditos bíblicos dicen los propósitos por los que se menciona el Shaddai en el libro de Job. Y mencionan 3 propósitos. El propósito número 1 es presentarlo delante, es decir, presentarlo delante de él a Job, capítulo 38, versículo 1. Propósito número 2, para que sus oídos, es decir, los oídos de Job, entiendan sus razonamientos, los razonamientos del Shaddai. Y número 3, para que sus ojos, es decir, los ojos de Job, puedan verlo. Pues es el mismo propósito para nosotros, ¿no les parece? El día de hoy, para los que lo conocen y los que no, se los presento, es para presentarlo delante de nosotros. Número 2, para que nuestros oídos entiendan sus razonamientos. Yo creo que ya entendimos esa parte, Él es suficiente y fuera de Él no nos importa si no tenemos algo. Y número 3, que nuestros ojos puedan verlo, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de Dios no tiene ningún sentido si con nosotros no es vivencial, si con nosotros o nosotros no lo experimentamos. Entonces estaremos igual que cualquiera que sabe de Dios, que cree en Dios, pero no convive con Él. Nuestro Dios es relacional. Termino esta parte de enseñanza y quiero entrar al sermón, que le he denominado Aprendiendo de las experiencias personales con el Shaddai. Yo quiero que veamos a través de 2 personajes, porque si 30 menciones hay en el libro de Job acerca de Shaddai, podemos extraer muchísimas enseñanzas. Yo solamente voy a extraer algunas enseñanzas de 2 personajes. Obviamente uno es Job, de las experiencias de Job. Y otra, voy a extraerlo de las experiencias de uno de sus amigos, que se llamó Elifaz. ¿Saben? Los amigos de Job han sido difamados, digo yo. Porque algunos dicen, para tener amigos como los que tuvo Job, mejor tener enemigos. No, fíjense que no es así. Esta gente era honorable, esta gente era sabia, era con las que se relacionaba Job. Y tenían la autoridad para decirle lo que le tenían que decir. Y tenían la condición moral, la calidad moral para decirle lo que le tenían que decir. Era gente honorable, no los desprestigiemos más. Y nos daremos cuenta que de las experiencias de uno de esos 3 amigos, podemos extraer muchísimas enseñanzas acerca del Shaddai. Número 1, yo quiero que aprendamos de las experiencias de Job con el Shaddai. Vaya conmigo, por favor, a Job, capítulo 29, versículos 2 al 5. Job 29,
versículos 2 al 5. Yo lo tengo resumido de esta manera. Y dice Job: ¿quién me diera ser como en meses pasados, cuando Dios velaba sobre mí, cuando su lámpara brillaba sobre mi cabeza y a su luz cruzaba las tinieblas? Aquellos días de mi vigor, cuando Dios era íntimo en mi tienda, cuando el Shaddai aún estaba conmigo. Usted conoce la historia de Job. Y estando en una situación deplorable, había perdido todos sus bienes, había perdido a todos sus hijos, había perdido su salud, había perdido absolutamente todo. Solamente la esposa le dejó Dios con un propósito. Y aún la esposa le dijo: todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y morite, hombre, es que mira, ni tú tienes compasión de ti mismo. Usted conoce la historia. Y Job dice: ¿quién me diera ser como en meses pasados, cuando el Shaddai aún estaba conmigo? Y vean, algunas cosas interesantes que a nosotros nos pueden servir, porque si solo les vengo a hablar acerca de lo que es el Shaddai, y entonces se puede convertir nada más en una enseñanza pues académica, pero no tiene ningún propósito. En primer lugar, dice Job en el versículo 18 de ese capítulo 29: ¿quién me diera? Porque él recordaba cuando él estaba en esa comunión plena con Dios y nada le hacía falta. Claro, por supuesto que hay que entender ese objetivo final, ese propósito final en el libro de Job, que es por qué sufren los justos. Pero acá Dios entendía que cuando estaba en esa relación plena con Dios, en esa experiencia con el Shaddai, dice: cuando Dios velaba sobre mí, es decir, es que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Quién me diera cuando yo me sentía cuidado? Cuando yo me sabía cuidado. ¿Usted se siente cuidado por Dios? Número 2. ¿Quién me diera cuando su lámpara estaba sobre mí? Job 29, versículos 7 al 11. Es decir, él entendía que cuando estaba en esa plena comunión con el Shaddai, otros lo reconocían como un sabio, es decir, tenía reconocimiento. Hay gente que se esfuerza porque lo reconozcan, hace cosas indecibles, muchas veces inmorales, con tal de obtener algún reconocimiento. Pero el reconocimiento mejor que Job había experimentado es el ser reconocido por la sociedad a través de su amistad o de su relación con el Shaddai. No busquemos más reconocimiento. Es que con Dios lo tenemos y los demás se darán cuenta. No es necesario que usted diga qué títulos, qué experiencia, qué conocimientos usted tiene. Es que simple y sencillamente con el Shaddai usted tendrá reconocimiento. Y él ahí dice: es que en ese momento, ¿verdad?, yo solamente me paraba y todos, ¿verdad?, callaban. Número 3. ¿Quién me diera que a su luz yo cruzaba las tinieblas? Es decir, en esa relación con el Shaddai, el ser humano tiene sabiduría. Y la Escritura no en balde dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Usted quiere ser sabio, pues por mucho que lea cuántos libros, que es bueno leer los libros, me encanta a mí leer, pero la sabiduría se obtiene a través de esa comunión con Dios, a través de esa comunión con el Shaddai. Número 4. ¿Quién me diera aquellos días de mi vigor? Es que en Dios también hay salud. Y usted probablemente dirá: sí, pero estoy atravesando por una situación difícil de salud. Pero tome usted en cuenta, es que todas las cosas juntas ayudan a bien y Él tiene cuidado de usted. Número 5. ¿Quién me diera cuando Dios era íntimo en mi tienda? Miren, esto es maravilloso. Eso significa tener comunión para poder influenciar, porque el capítulo 29, versículos 20 y 21, habla de la sabiduría que obtenía de Dios y cómo él inclusive, ¿verdad?, podía decir una cosa y los demás la acataban. Era la última palabra.
Todos nosotros influenciamos, para bien o para mal. Hay una de las cosas que nosotros aprendimos en INSTE, en una de las carpetas que se llama liderazgo eclesial. Todos nosotros influimos, y un líder influencia positiva o negativamente. Lo que nos conviene es influenciar positivamente, pues lo vamos a lograr teniendo comunión con el Shaddai. Número 6, él dice, ¿quién me diera cuando el Shaddai aún estaba conmigo? Capítulo 29, versículos 22 al 25, es decir, Job dice, ¿quién me diera cuando yo tenía una comunión para ejercer liderazgo? No es el tiempo que determina la posición o que determina el requisito que los hermanos que van a estimar para que nosotros estemos en liderazgo. Todos somos líderes, como papás, como maestros, como jefes, como personas discipuladoras de otros. Sí, pero necesitamos esa comunión plena para que puedan decir, como le dijeron a Juan y como le dijeron a Pedro, yo no sé, estos no fueron, ¿verdad?, a la facultad de teología donde nosotros estudiamos, pero hablan como que tiene autoridad. Comunión para ejercer liderazgo. Número 2, aprendamos de las experiencias de Elifaz. Quiero que vayan, por favor, a Job, capítulo 22, versículos 23 al 29. Y veamos ahora, en la experiencia, no de Job, sino de Elifaz, ¿cuántas lecciones podemos aprender de esa relación con el Shaddai? O lo relacionado con el nombre del Shaddai. Job 22, versículos 23 al 29. Lo resumo de esta manera. Dice, si te vuelves, ahí está hablando con Job, si te vuelves a El Shaddai, serás reedificado. Si alejas de tu tienda la injusticia y arrojas al polvo tu tesoro, entonces el Shaddai será tu oro y plata preciosa para ti. Seguramente en su Biblia no dice eso, y le voy a explicar. Porque la Reina Valera ha traducido esto, si vuelves en amistad con Dios, entonces serás reedificado. Y entonces tendrás, ¿verdad?, oro como polvo, plata en abundancia. Pero fíjense que la traducción textual es muy interesante el énfasis que le da, porque no lo dice así. Más bien dice, si te vuelves a El Shaddai, serás reedificado. Si alejas de tu tienda la injusticia y arrojas al polvo tu tesoro. No es que al estar en comunión con Dios vamos a tener más plata. No, el asunto es este. Vuelve en amistad con Él, y si tu tesoro tú lo arrojas al polvo, entonces el Shaddai será tu oro y plata preciosa para ti. En otras palabras, es decir, si tú haces a Dios tu prioridad antes que todos tus bienes, incluyendo lo más preciado, que inclusive podría ser más allá del dinero. No sé qué es lo más preciado para usted. Pueden ser relaciones, puede ser algún interés, puede ser plata, pero como lo más significativo y lo que más significativo que se puede entender es el dinero, dice, cuando tú estés dispuesto a tirar como polvo tu dinero para darle a El Shaddai tu prioridad, entonces la cosa va a cambiar. Es diferente lo que se tradujo en la Reina Valera. Y sigue diciendo, entonces te deleitarás en El Shaddai y alzarás tu rostro a Dios, orarás a Él y Él te escuchará, y tú podrás cumplir tus votos. En tus caminos brillará la luz. Cuando otros sean abatidos, dirás tú, hay quien levanta y salva al humilde de ojos.
No importa, están cayendo todos, estamos en una situación difícil, la inflación no sé qué. Hoy le decía a mi esposa, vos subió de nuevo la gasolina. Pues ¿qué me importa? Diría Elifaz. Pero si estás y vuelves en amistad con el Shaddai, entonces no importa, aunque otros digan, ya no tengo para esto, no tengo para lo otro. Estamos en una situación difícil porque Dios levanta y salva al humilde de ojos, que está en comunión con el Shaddai. Antes de entrar a las bendiciones, porque aquí hay 3 condiciones que en la experiencia de Elifaz son necesarias para experimentar esas bendiciones de Shaddai, porque todos queremos bendiciones, ¿sí? Todos queremos salir bendecidos. Venimos acá para recibir bendición, ¿sí o no? Claro que sí. Pero hay 3 condiciones. Condición número 1, Job 22:23, reconciliación. Si te vuelves al Shaddai, en la versión Reina Valera dice, vuelve en amistad con Él. Es que yo nunca he dejado de ir a la iglesia, dirá usted. Yo tengo 30 años de ser creyente, ¿cómo me dice eso? Sí, pero Job también, o sea, era un hombre de Dios, nos dice que no había en el pecado, pero necesitamos examinar cómo está nuestra relación con Él. Y la primera condición es reconciliación. En otras palabras, vuelve en amistad con Él, es decir, reconcíliate con Él. ¿Quieres tú tener bendiciones? Reconcíliate con Él. Por supuesto, en el caso de Job no era ese el asunto, pero esa es de la experiencia de Elifaz en torno a la relación con el Shaddai. Se necesita, para recibir bendiciones de Él, número 1, reconciliarnos. Número 2, arrepentirnos. Dice el versículo 23 de ese mismo pasaje, si alejas de tus tiendas la injusticia. ¿Qué es eso? Pues usted dirá, yo no soy juez, yo no soy abogado, yo no ejerzo ninguna cuestión de esas, pero justicia, simple y sencillamente, en el contexto de la Biblia es dar a otros como lo haría Dios. ¿Qué cosas? Bueno, la Biblia habla de cosas prácticas: pan al necesitado, ropa al desnudo, perdón hasta 70 veces 7, pagar bien por mal, caminar una segunda mía, etc. Eso es justicia. Si alejas de tu tienda la injusticia, es decir, haz tu justicia. Arrepiéntete. Y número 3, condición, es dar prioridad a Dios por encima de todo. Por eso dice ese versículo que yo les decía que en las versiones Reina Valera, en la mayoría de Biblias, ha sido mal traducido. Porque ni modo, porque eso daría pie, imagínense ustedes, ni modo, yo quiero tener abundancia, voy a estar bien con Dios. Como nuestra cultura, yo meto pita para sacar listón y ni modo, Dios me va a cumplir. Y así es como hoy día se manipula al pueblo de Dios. Miren, den porque Dios les va a dar en abundancia. Miren, estén bien porque entonces Dios los va a bendecir. Pero el texto original dice, cuando tu tesoro más preciado sea puesto como polvo para darle la prioridad a Dios, entonces las cosas van a cambiar. Entonces 3 condiciones: reconciliación, arrepentimiento y dar prioridad a Dios por encima de todo. Sin eso no hay bendición. En la experiencia de Elifaz, sin eso no es posible. Pero veamos las bendiciones. En el versículo 23, en la primera parte, serás reedificado, es decir, Dios te va a restaurar. Los propósitos de Dios para nosotros son de bien, no de mal. Eso es lo que les dijo Jeremías al pueblo de Israel, estando en el exilio, en una situación difícil, deplorable, que ellos dijeron: es que Dios nos abandonó. No, Dios no abandona a sus hijos. Tenía un propósito, tenía lecciones, sí, pero Dios quiere restaurarnos. Versículo 25: el Shaddai será tu oro. Cuando nosotros ya consideremos nuestro mayor tesoro como polvo, entonces el Shaddai será nuestro oro, será nuestro bien más preciado.
Usted podrá presumir, a ver, dígame cuál es su patrimonio. Mire, mi bien más preciado es el Shaddai. Número 3, te deleitarás en el Shaddai, es decir, gozo. Usted tendrá gozo. Y el gozo no es circunstancial, usted lo ha escuchado en más de una ocasión. Por eso es de que no comprendemos cuando Santiago nos dice, miren, cuando alguno esté en diversas pruebas, gócese. Porque en la lógica de nosotros eso no tiene sentido. Pero una de las 3 promesas, la tercera promesa en la experiencia de Elifaz es, si vuelves en amistad con él tendrás gozo. Número 4, alzarás a él tu rostro. Imagínense ustedes, confianza. Tenemos confianza nosotros cuando necesitamos a Dios. Tenemos confianza de acercarnos a Él. O vamos con el hermano, mire hermano, por favor, usted que está más cerca del Señor, usted que tiene más cuello. No, lo que Elifaz está diciendo, bueno, si tú te arrepientes, te reconcilias, si tú consideras a Dios por prioridad, entonces tendrás confianza, porque entonces alzarás a Él tu rostro. En una relación de amistad, no pasa muchas veces, ¿verdad? Que a veces pues no nos hemos relacionado con alguna persona más si tiene un cargo importante, si cuesta llegar a él, Dios guarde, ¿verdad? Pues no, pero mire usted que le tiene más confianza. Pero en la experiencia de Elifaz es que nosotros podemos gozar de esa misma confianza. Alzarás a él tu rostro. Número 5, orarás a él y él te escuchará. Versículo 27, primera parte. Es decir, tendremos respaldo. Por supuesto que oraremos conforme a los propósitos de la voluntad de Dios. Ya dijimos, Dios no es una persona que esté a nuestra disposición para satisfacer nuestros caprichos. Pero tendremos respaldo. Oraremos a Él y Él nos escuchará. Muchas veces no tenemos nosotros paciencia para esperar en Dios, pero es una promesa. Número 6, podrás cumplir tus votos, es decir, certeza de lo que hacemos. A veces nos comprometemos y dices, bueno, mire, está seguro de que lo va a lograr, está seguro. Por ejemplo, nuestros jefes nos ponen, ¿verdad?, alguna meta. Nosotros nos proponemos alguna meta, necesitamos cumplir. Mire, ¿está seguro? ¿Está seguro que lo puede hacer? Sí. ¿Por qué? Usted va a decir, es que el Shaddai me respalda. Certeza. Mire estas últimas 2 promesas de volvernos en amistad con el Shaddai. Éxito. ¿Cuántos no quieren tener éxito? Todo el mundo quiere tener éxito y lo quiere conseguir de maneras inclusive ilícitas, inmorales. No es necesario. Se puede alcanzar el éxito a través de esa relación con el Shaddai. Dice el versículo 28 de ese mismo capítulo, cuando decidas una cosa, te saldrá bien. No te va a salir a medias, te va a salir, dice la Escritura, bien. Y finalmente, yo cuando estaba revisando eso, aunque sea con esta última yo me conformo. Realización. Hay personas que viven insatisfechas, es decir, no se sienten realizadas. No cumplieron sus sueños de vida, no están cumpliendo sus sueños de vida, sienten que la vida se les está acabando y no van a lograr llenar esas expectativas de vida y no se sienten realizados. Pues bueno, aquí dice en el versículo 28, la segunda parte, brillará la luz en tus caminos, es decir, en tus proyectos, en todo lo que tú emprendas en la vida, tú te vas a realizar. ¿Ven por qué yo les decía? Aunque sea con esta última yo me conformo, Señor. No me des las demás, solamente dame esta última. ¿Cuál de todas esas quiere usted? Todas.
si todas las podemos alcanzar. Ah, pero hay 3 condiciones. Recapitulemos de las experiencias de Job y de Elifaz sobre el Shaddai. La experiencia con el Shaddai te va a permitir tener su cuidado, el reconocimiento público, sabiduría, salud, influencia, liderazgo, restauración, suficiencia en Él, gozo, confianza, respaldo, certeza, éxito, realización. ¿Cuál es su experiencia con el Shaddai? Porque es el asunto. Si es un Dios vivencial, ¿cuál es su experiencia y mi experiencia con el Shaddai? Porque de otra manera, usted vino a escuchar una charla de enseñanza sobre lo que significa el Shaddai. ¿Cuántas de esas bendiciones usted está experimentando? Quiero pedirles por favor a los de la alabanza que me ayuden. ¿Cuántas de esas bendiciones usted está experimentando? ¿Por qué no las está experimentando? La Escritura nos ha dado por lo menos tres razones. Pero su Reina Valera dice: vuelve, ahora, no mañana, no más tarde. Vuelve ahora en amistad con Él y por ello te vendrá bien. Quiero invitar primero a aquellos que están gozando de esas bendiciones de Shaddai que se puedan poner en pie. Los que lo están experimentando. Que usted puede decir: yo estoy experimentando eso es fantástico, es fascinante. No tenga pena, o sea, no lo haga ni por compromiso, nadie lo va a ver. Pero si usted no lo está experimentando, hoy, dice la Escritura, vuelve hoy en amistad con Él. Y por ello te vendrá bendición. Hay personas que no se pusieron en pie. Y la Escritura dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y yo quiero pedirle a usted que se puso en pie. Ahí a la par suya, cerca suya, alguna persona que por diversas razones siente que su relación con el Shaddai no está bien. Quisiera pedirle que ore por ella. Quisiera que ore con ella. Usted que irradia la luz del Shaddai, a ver, ayude. Quizás no le pregunte: mira, ¿cuál es tu situación? No, solamente ore por ella. Sea solidario con ella. Necesitamos, mis hermanos, arrepentirnos, reconciliarnos y tener a Dios como prioridad por encima de lo más precioso, de lo más preciado para nosotros. Y si usted está bien, pues bueno, yo quiero dejarle una palabra de ánimo, un consejo: siga así, porque fuera de Él no hay ningún bien. Oremos. Nuestro Dios, El Shaddai, gracias por ser para nosotros el todo suficiente. Queremos confesar, Señor, delante de ti que muchas veces perdimos el rumbo. Los afanes de la vida, el corre y corre cotidiano, nos han desenfocado, Señor, de que sin ti no vale la pena nada.
que sin ti, Señor, cualquier logro que nosotros podamos hacer es vanidad. Y perdemos de perspectiva, Señor, que tú lo eres todo. Perdónanos. Queremos, Señor, vivir plenamente en amistad contigo y gozar, Señor, de todo lo que tú, Señor, significas, de todo, Señor, lo que tú estás dispuesto a darnos. De hecho, Señor, si ciertamente tú entregaste a tu Hijo, ¿cómo no nos darás todas las cosas? Y las cosas, Señor, han sido prometidas en tu mismo nombre, El Shaddai. Ahora atiende, Dios, te suplico, la necesidad de mis hermanos, de mis hermanas, que al no levantarse, de estar, Señor, sentadas, reconocen una necesidad tuya. Aquí hay más personas, liderazgo, por favor, y ustedes, por favor, aquí hay personas que están sentadas, que necesitan ser atendidas. No le pregunte, ore con ella, llore con ella, bendígala. Que nadie se quede, que nadie salga al día de hoy sin la bendición de esa relación con El Shaddai. Dios Todopoderoso, sé propicio en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendigamos el nombre del Señor.